Los Zetas, también conocidos como el Cartel de los Zetas, fue un cartel y una organización terrorista mexicana que dejó un legado de violencia, miedo y sangre en el país. Se considera que fue el cartel más poderoso y sanguinario de México, cuyas actividades delictivas abarcan desde el narcotráfico hasta el terrorismo. Fundado a principios de la década de 1990, los Zetas tuvieron su origen como una fuerza de élite dentro del Cartel del Golfo. Sus integrantes eran antiguos miembros del ejército mexicano que desertaron y se unieron al mundo del narcotráfico. Gracias a su entrenamiento militar, rápidamente se convirtieron en uno de los grupos más temidos y brutales del país. Se dedicaban a la piratería, la extorsión, el secuestro, el homicidio, la trata de personas, el hurto de combustible, el robo de bancos y camiones de valores, el lavado de dinero y los delitos cibernéticos. Su total falta de escrúpulos y su brutalidad los hacían extremadamente peligrosos. Inicialmente, su área de influencia era principalmente en Tamaulipas, en la ciudad de Nuevo Laredo. Sin embargo, con el tiempo expandieron sus operaciones a otros estados y países. Esta expansión los convirtió en una dura competencia para el Cartel de Sinaloa en el control del narcotráfico internacional. Sin embargo, el cartel se fragmentó debido a las luchas internas y rivalidades y su influencia se disminuyó considerablemente. A partir de marzo de 2016, dos escisiones de los Zetas, Grupo Bravo y Zeta Vieja Escuela, formaron una alianza con el Cartel del Golfo contra el Cartel del Noreste, lo que demostró una vez más la inestabilidad interna dentro de la organización. Por eso hoy te quiero invitar a que escuches con mucha atención lo ocurrido con De Desertores a Capos, la importante historia de los Zetas. Origen del nombre. El nombre Los Zetas se originó durante la época de Arturo Guzmán de Sena, uno de los fundadores del grupo. Guzmán de Sena había trabajado tanto en el ejército mexicano como en la Policía Judicial Federal, PJF, donde fue comisionado. Durante su tiempo en la PJF se le asignó el código Z1 para comunicaciones radiales, un código que se daba a oficiales de alto rango. El término Zetas surgió como una forma informal de referirse a los comandantes de la PJF, ya que en el código radial eran conocidos como yanquis. Además, el código Z se utilizaba para identificar a los oficiales encargados de una ciudad determinada. Así, los oficiales de la PJF con el código Z eran conocidos como Zetas. Según esta versión, Guzmán de Sena y otros miembros del grupo siempre quisieron utilizar los uniformes Zetas, pero estos estaban reservados para oficiales de alto rango del ejército mexicano. Por lo tanto, tomaron el nombre Zetas para identificarse y vestirse siempre como tales. Además, los nombres Los Zetas también puede estar relacionado con el hecho de que el grupo se formó a partir de varias organizaciones que tenían un alto desempeño militar, conocidas como grupos alfa. En el abecedario, Z representa el final o el último, por lo que al adoptar este nombre, los Zetas se consideraban como el contra o lo opuesto a los grupos alfa. Historia. Los primeros integrantes de los Zetas recibieron su capacitación militar en la Escuela de las Américas, la cual en ese entonces se encontraba ubicada en la Fort Bragg, Carolina del Norte. Esta institución tenía como objetivo aparente entrenar a oficiales latinoamericanos para contrarrestar y combatir movimientos de izquierda en sus países. En sus inicios, los Zetas eran un grupo de élite formado por militares mexicanos altamente entrenados. Sin embargo, con el paso del tiempo, un número creciente de ellos decidió abandonar su tarea original de combatir el narcotráfico para formar su propia red de tráfico de drogas. Estos primeros miembros de los Zetas, al tener un entrenamiento militar de alto nivel, poseían habilidades y capacidades superiores a las de otras organizaciones delictivas existentes. Esto les permitió competir de manera eficiente y obtener un poder considerable dentro del mundo del narcotráfico. Aprovechando su experiencia y conocimientos tácticos adquiridos en su formación militar, los Zetas se establecieron como una organización altamente violenta y brutal. Su modus operandi se caracterizaba por la utilización de tácticas militares, como el empleo de armamento pesado y la realización de enfrentamientos directos contra rivales. El origen del grupo delincuente conocido como los Zetas se remonta a Arturo Guzmán de Sena, quien se enlistó en el ejército mexicano el 12 de mayo de 1992 y desertó el 27 de septiembre de 1997. Durante sus casi 5 años como soldado de infantería, Guzmán de Sena adquirió habilidades en combate y recibió entrenamiento por parte de militares israelíes. Después de abandonar el ejército, Guzmán de Sena se llevó consigo a algunos integrantes del 70 Batallón de Infantería, del 15º Regimiento de Caballería Motorizada y de los Fusileros Paracaidistas. Su decisión de desertar se debió a las malas condiciones laborales y los bajos salarios que enfrentaban dentro del ejército. En 1999, Guzmán de Sena comenzó a colaborar con Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cartel del Golfo, reclutando a exmilitares para establecer el brazo armado de la organización.
En ese contexto, Guzmán de Sena continuó reclutando a miembros activos del Batallón número 15 de Infantería de Tampico, pertenecientes a la 8ª Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Se estima que al menos 7 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, se unieron a los Zetas procedentes de este batallón. En octubre de 2008 se informó que los Zetas se estaban preparando para enfrentar de manera violenta a las fuerzas policiales estadounidenses que operaban en el estado de Texas. El boletín informaba que las acciones militares iban a ser lideradas por la célula de los Zetas en Texas a cargo de Jaime González Durán, alias el Homer. Se logró asegurar un importante arsenal perteneciente a la organización. En una casa de seguridad se encontraron más de 500 armas de fuego, 500.000 cartuchos y 287 granadas. Este hallazgo representó un golpe significativo para la capacidad militar y operativa del grupo delictivo. A principios de marzo de 2010, los Zetas tomaron la decisión de separarse del Cartel del Golfo, con el cual habían estado aliados durante varios años. En el año 2014, la administración del presidente estadounidense Barack Obama calificó a los Zetas como una amenaza global, comparándolos con otras organizaciones criminales de renombre como la Camorra en Italia, los Yakuza en Japón o el Círculo de los Hermanos en Rusia. Estructura. Tras la muerte de Heriberto Lascano Lascano, también conocido como Lasca o Z-32, a manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, el liderazgo de la organización Los Zetas fue asumido por Miguel Treviño Morales, alias Z-40. Sin embargo, luego de su detención, el mando pasó automáticamente a su hermano Omar Treviño Morales, conocido como Z-42, quien fue capturado en 2015. Esto llevó a una disputa interna en el liderazgo de la organización, generando una guerra entre las facciones de José María Guizar Valencia, alias Z-43, y la facción de la familia Treviño Morales, conocida como el Cartel del Noreste. Esta disputa interna ha debilitado significativamente al grupo delictivo, ocasionando la disminución tanto en la capacidad de miembros como en su poderío. Las autoridades han logrado capturar o neutralizar a varios miembros de estas facciones, lo cual ha impactado negativamente en su operación y estructura. José María Guizar Valencia, alias Z-43, era el último de los 43 miembros originales de los Zetas y lideraba la facción conocida como Vieja Guardia y o Vieja Escuela. Con su detención se confirma el desmantelamiento de esta facción dentro de la organización. Conflicto con el Cartel del Golfo. En febrero de 2010 dio inicio a una guerra entre el Cartel del Golfo y los Zetas, enfrentamiento que tuvo como epicentro principalmente el estado de Tamaulipas en México. Como resultado de esta guerra, numerosas ciudades fronterizas, especialmente en la zona conocida como la Frontera Chica, conformada por Miguel Alemán, Ciudad Mier, Camargo y Nueva Ciudad Guerrero, se convirtieron en pueblos fantasmas. La violencia y el temor hicieron que la actividad económica y social prácticamente se detuviera por completo. En estas ciudades se registraron numerosos enfrentamientos armados entre el ejército y los sicarios de los cárteles, así como secuestros, homicidios, extorsiones, narcorretenes y narcobloqueos de carreteras y avenidas principales. El conflicto favoreció en un principio al Cartel del Golfo, dando como resultado un repliegue de los Zetas, pero después se dan un contraataque de estos, el que algunas plazas fueron recuperadas por los Zetas, como la de la ciudad Mente, retenida por al menos 3 semanas del mes de marzo de 2010 por el Cartel del Golfo, quienes realizaron homicidios, balaceras y topetones en el ejército, viniendo después un ataque de los Zetas que recuperaron el control de esta ciudad, quedándose también con el control de todo el estado de Nuevo León. En noviembre de 2010, las Fuerzas Armadas mexicanas, incluyendo el Ejército, la Policía Federal y la Marina, llevaron a cabo un operativo en el norte del estado de Tamaulipas. Este operativo tenía como objetivo recuperar el control de la región y permitir el regreso de cientos de familias que habían sido obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia generada por el conflicto entre el Cartel del Golfo y los Zetas. Gracias a esta intervención militar, muchas personas pudieron finalmente regresar a sus hogares después de meses de exilio en otros estados. Los Zetas buscaron nuevos lugares desde donde reorganizarse y fortalecer sus fuerzas. En octubre de 2011, este grupo delictivo se refugió principalmente en el estado de Coahuila, que se convirtió en un bastión estratégico para sus líderes. En octubre de 2013, los líderes de los Zetas pusieron en marcha un plan para intentar recuperar los territorios que habían perdido frente al Cartel del Golfo. En el esfuerzo por fortalecerse, enviaron refuerzos a todo el noreste de México, lo que desencadenó una serie de enfrentamientos y peleas entre los dos cárteles de la droga. Una de las regiones más afectadas por estos enfrentamientos fue la Frontera Chica y una zona fuertemente controlada por el Cartel del Golfo. A medida que los Zetas enviaban refuerzos, la región volvió a ser escenario de violentos enfrentamientos y disputas territoriales.
A pesar de algunos periodos de paz entre los dos grupos criminales, las confrontaciones continuaron y los Zetas lograron tomar el control total del estado de Nuevo León, así como de la mitad de la frontera chica desde Nuevo Laredo hasta Ciudad Mier. Ambos cárteles, los Zetas y el Cartel del Golfo, experimentaron constantes fracturas internas durante los últimos años. Estas divisiones principalmente ocurrieron desde 2013 y 2014 en adelante por parte del Cartel del Golfo y desde 2016 hasta 2018 por parte de los Zetas, cuando desapareció la facción denominada Vieja Escuela. Una de las principales causas de estas disputas internas en los Zetas fue la acusación de algunos mandos del cartel hacia los hermanos Treviño Morales, conocidos como Z40 y Z42. Se les señaló de fraccionar a otros líderes de la organización como el Martillo, el Lasca, el Rex, entre otros. Se alegó que los hermanos Treviño filtraron información sobre la ubicación de estos líderes a las autoridades con el objetivo de consolidar su control absoluto dentro de la organización. Estos señalamientos provocaron una división interna y una facción dentro de los Zetas se autodenominó la Vieja Guardia o la Vieja Escuela. Esta facción intentó tomar el control y disputar territorios a la familia Treviño Morales, quien lideran otra facción de los Zetas conocido como el Cartel del Noreste, CDN. Esta lucha interna generó un aumento en la violencia y la seguridad en la región, ya que ambas facciones buscaban mantener o expandir su control y poderío. Fractura de la organización. Con la captura de Leandro Sánchez, un grupo de los Zetas declaró la guerra a la familia Sánchez Morales, prometiendo regresar a los principios tradicionales del narcotráfico y respetar a la población civil. Al mismo tiempo, señalaron a los Treviño como presuntos traidores, lo que desencadenó una disputa interna por el control del cartel en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Oaxaca. Los Zetas estaban compuestos por varias células diferentes, pero había dos facciones principales en una guerra interna por el control de los territorios y del cartel. Por un lado, estaba la facción Zeta liderada por la familia Treviño Morales, que se autodenominaba el Cartel del Noreste, CDN, y es la única facción que sigue activa. Por otro lado, estaba la facción que apoyaba al Z74 y el comandante Rex, entre otros, quienes se oponían al liderazgo de Francisco Treviño. Esta facción fue desmantelada con la captura del último Zeta original. Se podría decir que esta facción era la más cercana a los líderes originales, ya que estaba formada por antiguos Zetas que sirvieron a Lascano y a otros mandos iniciales de los Zetas, como el Talibán, Z50 y el Rex, quienes también fueron capturados. Es por esto que se autodenominaron la Vieja Guardia o la Vieja Escuela. Esta lucha interna por el control del cartel de los Zetas ha generado un aumento en la violencia y la inseguridad, especialmente en los estados mencionados anteriormente. A medida que las diferentes facciones buscan mantener o expandir su territorio y poder, la población civil se encuentra atrapada en el fuego cruzado y sufre las consecuencias de esta disputa interna. Desmantelamiento de la facción Vieja Guardia y de los Zetas. El desmantelamiento de la facción Vieja Guardia y o Vieja Escuela de los Zetas fue completado con la captura de José María Guiciar Valencia, conocido como el Z43, el 3 de abril de 2022 en la Ciudad de México. Esta captura generó preocupación por la presencia de narcotraficantes mexicanos en la capital del país, que se considera una zona relativamente segura en medio de la violencia entre cárteles que azota a México. Para terminar, quiero decirte que la captura de Z43 marcó un importante golpe contra la organización criminal de los Zetas, especialmente la facción que buscaba mantener las formas tradicionales del narcotráfico y respetar a la población civil. Con su arresto se debilitó aún más el liderazgo de los Zetas originales y se fracturó la estructura del poder dentro del cártel. La presencia de narcotraficantes en la Ciudad de México es motivo de preocupación debido a que la capital del país solía considerarse como una especie de refugio en medio del conflicto entre cárteles. Sin embargo, los eventos recientes han demostrado que la violencia y la influencia de los cárteles pueden llegar incluso a los centros urbanos considerados más seguros. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.